Contaba Diego Mora, que es nuestro invitado, que es economista, pertenece al Observatorio Villero. ¿Se dice así, Observatorio Villero? ¿Es de la Garganta Poderosa esto? De la Poderosa, sí. De la Poderosa. Recién entre me dice que había no solo lluvia, sino granizo también, ¿no? Pegaste un poco ahí. El sur de la ciudad granizó. No sé, por acá se ve que en Palermo no pasan esas cosas. En Palermo no pasa ni eso. Acá el granizo llega tibio, entonces Claro. no lo sentimos. Ay, más allá de las bromas, la posibilidad de charlar con Diego es más que interesante porque, bueno, vimos una nota donde se dan algunos datos que son impactantes sobre qué está pasando como en los barrios populares con la financiación de los gastos. Pero antes te quiero preguntar un poco de vos. ¿Sos economista que egresado de la UBA? Sí, estudié en la Universidad de Buenos Aires, yo soy de la Villa 2124, nací, me crié ahí y bueno, llegué a la universidad, caí en la universidad pública. Caíste, menos mal, como digo yo, menos mal, caí en la universidad pública. Menos mal que caímos ahí y bueno, si bien, este miércoles fue una marcha muy importante, se rechazó el veto al financiamiento universitario, ahí estuvo un movimiento villero como La Poderosa y tantas otras organizaciones sociales defendiendo eso, si bien los villeros no somos los que más llegamos a la universidad, batallamos bastante para poder llegar. O a veces llegan y no terminan, que es lo más difícil, ¿no? Exactamente, batallamos bastante para poder llegar. No sé, un dato acá del Instituto de Estadística de la ciudad es que el 4% de las personas que están en villas, acá en la ciudad, llegaron a completar un nivel superior universitario. En cambio, el resto de la ciudad es casi un 50%. Claro. Entonces, esa brecha es enorme. Aún así, si no existiese la universidad pública, yo no podría ser economista y tantos otros no hubieran llegado nunca. Ese 4 tampoco podría, esa es la discusión. Yo sí creo que hay un debate a dar y que tiene que ser muy profundo, es cómo hacer para que ese 4% se extienda hacia el límite que una persona, que no importa dónde nazca, tenga posibilidad de acceso a la educación pública primero y a la educación terciaria universitaria después. Eso está claro. Exactamente. Te puse el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, que es dentro de todo la que tiene un poco una facilidad porque hay una cercanía, hay transporte por todos lados. Si vamos a lo que es, no sé, el conurbano, el interior del país, más difícil todavía. Ese 4% no existe tampoco. Entonces, hay una barrera muy grande que, bueno, barrios no integrados se hace muy difícil integrarse en general. A la universidad es una cuestión, al trabajo es otra, sostener la educación es otra. Hace muy poquito presentamos un informe de condiciones de vida con ASIG, en donde relevamos en 9 barrios de 6 provincias de la Argentina, donde tenemos Asamblea de la Poderosa, un poco para mostrar también que si bien los barrios populares tienen muchas características comunes, no hay servicios básicos, también son muy distintas entre sí. No es lo mismo una villa acá de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su problemática, hay un riesgo eléctrico, hay obras de agua que no se concluyeron, que un barrio popular que está, no sé, en La Matanza, que está en La Rioja, que tiene que hacer 2 horas de ida, 2 horas de vuelta para ir a trabajar, entonces no está integrado, y después un día como hoy que llueve, y capaz no va a poder salir, y ese chico no puede ir al colegio, esa persona no puede ir a trabajar. Entonces, todas esas dificultades que al no estar integrado, al no haber transporte, al tener calle de tierra y un montón de dificultades que se nos presentan en el día a día, y marcan una desigualdad estructural. Nunca vamos a poder tener las mismas oportunidades que alguien que sí lo tiene. Entonces, es por esa lucha que también estamos como movimiento villero, como organización de integremos. Sí, claro, porque hay muchísimas cosas para hacer. Yo mira, en La Cava hay una agrupación que se llama, no sé, la conocés, Manos de la Cava, que ellos estaban haciendo un laburo muy interesante. Yo tengo algún contacto con los muchachos del Movimiento de Acción Solidaria que trabaja ahí, que me llevaron a visitar el espacio ese, y había varios chicos que estaban haciendo como un apoyo universitario. O sea, habían logrado armar una estructura para apuntalarlos a los que iban a la universidad. Porque también está bueno eso, hay un montón de cosas para hacer, pero claro, para eso tiene que haber una decisión política de decir, che, ese 4% tiene que acercarse, no sé, al 10 en 2 años, al 20, se tiene que tener la decisión de que haya cada vez más estudiantes, no limitar el acceso a lo que ya están, ¿no? Exactamente, y bueno, una de esas cosas grandes es, bueno, que primero que haya universidades que estén financiadas, que los salarios de los docentes sean dignos. Mi hermana ahora está cursando en la universidad también y hay muchísimas. Está estudiando instrumentación quirúrgica en la UBA. Ah, mira qué bien. Una tecnicatura, y la verdad que ves las comisiones que se desarman, las materias que desaparecen, los horarios reducidos, y está muy complicado. O sea, realmente ya no estoy cursando ahora, pero la preocupación de que de repente no funcione más esa universidad, o que tenga que cerrar, o que realmente ese horario es tan inaccesible porque es único. Pasan un montón de cosas. Diego, que... Antes de hablar del trabajo que hicieron, que me parece superlativo, me interesa un poco tu historia. ¿Por qué elegiste economía? Y me interesaba mucho ver, la Argentina tiene
un conocimiento de base de economía muy alto. Toda la gente conoce mucho de economía, el dólar esto, el dólar lo otro. Estamos hablando mucho del dólar los últimos días. Eso siempre me interesó y realmente también por qué existía tanta disparidad. Yo cruzo una vereda para allá y ya es un barrio que es totalmente distinto al mío. ¿Y por qué ese barrio? Que nada, yo viví 20 y pico años ahí, pero ese barrio no tiene. Estamos hablando de la Villa 21, de la 21. Y ese barrio no tiene 20 y pico años. Ese barrio ya estaba antes de que mi viejo haya inmigrado y nada, tiene larga data. ¿Tu viejo vinieron de dónde? De Paraguay. De Paraguay. ¿Se instalaron acá? Sí, en la década de los 90 vinieron, laburaron un montón. Primero empezaron en la provincia de Buenos Aires, después se pudieron instalar acá en la ciudad porque es una cercanía que realmente ayuda mucho en tema de trabajo. Pasaron todas las crisis, nada. ¿Qué hace tu viejo? Ahora mi hijo no se pudo jubilar, está con la PUAM, porque no entró en la moratoria, una de las, también de las últimas cosas que han cambiado. Ahora está jubilado, pero bueno, siempre sigue activo laburando de cosas porque tiene ese impulso, es albañil, pintor, un poco de todo. Principalmente más pintor ahora porque también la edad y el cuerpo te lo deja. Debe estar muy orgulloso de vos, sí. ¿no? Bueno, de vos y de tu hermana que accedieron a la universidad. Me imagino yo, debe ser lindo, no debe ser algo muy, muy potente. Sí, es un esfuerzo muy grande y de las familias, pero bueno, también todo lo que hace posible que eso suceda. Así que nada, obviamente, sí. Diego, recién decías algo así como que, bueno, hay mucho conocimiento de la economía un poco por la diaria, entiendo yo. Por las crisis. Claro, porque tenés que surfearlas. Pero del otro lado, cuando vos hablas con analistas financieros, por ejemplo, y demás, lo que machacan, lo que repiten es, en este país hace falta mucha educación financiera. ¿Cómo lo ves vos? Es muy bueno y me introducís para hablar de otra información que habíamos sacado hace muy poquito. Nosotros el año pasado, en el programa de Berco en C5N, en la Ley de la Selva, presentamos un informe de cómo es el endeudamiento en los barrios populares, porque eso queda por fuera de los bancos y de todas las instituciones financieras tradicionales, porque quienes laburan ahí generalmente están informalizados, tienen changas, o son cuentapropistas, o son de la economía popular, o un montón de maneras de rebuscársela y salir hacia adelante, pero eso no te permite tener una tarjeta de crédito que, al menos en la Argentina y en épocas de alta inflación, es una forma útil de financiarse porque, bueno, puedes patear el pago, haces cuotas, había programas como Ahora 12, entre otros, que después Milei le cambió de nombre y después lo sacó. Entonces, eso no existe en el barrio. Lo que existe es otros proveedores de crédito. Ahí aparecieron muy fuertes las billeteras virtuales, muchas, de muchos nombres, de muchos colores. También tiendas de indumentaria y electrodomésticos. No sé, siempre pongo el ejemplo de Coppel porque es claro, es una empresa mexicana que se instala acá y más que el negocio de vender las cosas, es la financiera que está detrás para dar ese préstamo y pagar las intereses pequeñas altísimos. Cuotas, digamos. Pequeñas cuotas, intereses altísimos, pocos requisitos, crédito a sola firma. Y pongo este ejemplo, pero hay miles de ejemplos y mucho más en tiempo de crisis de crédito fácil o plata ya. Entonces, ese mecanismo es el único que puedes acceder. Porque si vos estás informalizado, el banco no te va a reconocer. El banco no te va a dar crédito. Exactamente, y estas no son entidades financieras, no entran a la ley de entidad financiera, se está dando esa disputa incluso con las billeteras digitales para que puedan entrar y que tengan esas mismas regulaciones. Entonces, eso es una parte de por qué terminamos pagando tasas de interés que son usureras, altísimas. El año pasado hicimos seguimiento de los costos financieros totales, este año también. Lo voy a leer para no equivocarme, pero hace muy poquito publicamos en La Garganta una actualización. Comparamos julio contra julio. Y este año, para mencionar algunas, tenemos Coppel Préstamos, que es línea de efectivo, 771% el costo financiero total, anual. Ualá Préstamos 515, Mercado Crédito 388, como para que se den cuenta que uno va a terminar pagando mucho más de interés de lo que realmente... O sea, los sectores populares pagan cifras delirantes por financiarse, ¿es así? Exactamente. Bueno, de hecho la nota que nos llamó la atención y por eso que te llamábamos, habla de que, mirá este dato, 4 de cada 10 familias financian los gastos de supervivencia. Exactamente. ¿Y para qué se endeudan las familias? Es una pregunta. Hace muy poquito salió esa nota en La Nación. Y antes de ir con eso, esto es las otras entidades que no son bancos, las billeteras y otros proveedores no financieros. Pero también hay otra cosa que es el mercado informal, el pequeño prestamista informal que está en el barrio, que suele estar vinculado con la economía ilegal generalmente. Claro, con el narcotráfico. Y que ese es mucho peor. Porque es, bueno, en 30 días tenés que devolverme el 100%, el 50%. O sea, pedís 100 y al mes tenés que pagar 200. Es impresionante. Entonces, obviamente son créditos que hasta incluso son diarios. Tipo, no sé, pedís 100.000 y vas devolviendo 5.000, 6.000 pesos todos los días. Y eso al final de mes eso es 50, 80, 100% de interés. Entonces, esa es la otra parte que también aparece como un actor donde
no hay ninguna otra política. En otro momento hubo políticas que no estaban orientadas a cartera de consumo, era más una cartera productiva de cooperativas, que era el CONAMI, en la Comisión Nacional de Microcréditos, y eran pequeños préstamos para cooperativas para que se puedan equipar, para que puedan comprar máquinas, insumos y salir adelante con la producción, porque obviamente en un contexto de mucha inflación a veces se te es fácil y no puedes renovar los insumos o necesitas juntar un puchito y comprar una máquina. Ese préstamo que estaba, digamos, preparado para acompañar a la cooperativa y que pueda después pagarlo, devolverlo, claramente es un préstamo, ya no existe más, pero fue una política muy virtuosa que se ha cortado y que le permitía a esas cooperativas salir adelante, equiparse y realmente poder crecer. No es una cartera de consumo eso, pero de la misma manera hay, yo creo, herramientas para incluir financieramente de verdad. Incluir financieramente no es solamente hablar de tasas de interés y vos lo ves rápidamente y decís, che, es altísima la tasa, no me va a convenir. Y no, en una emergencia lo que aparece no te va a convenir, pero si necesitas comer, si necesitas pagar la SUBE para ir a trabajar, si necesitas poder garpar la vuelta a clase de los nenes, un montón de cosas que son los testimonios que nos van llegando y te terminas endeudando, te quedaste sin trabajo y ¿qué vas a hacer? Tenés que sobrevivir. Entonces ese es el límite que se está encontrando y nada, lo diferente es que no te endeudas con el banco, que dentro de todo tiene unas condiciones que son un poco más amenas. La tasa de interés igual es altísima en la Argentina, pero tampoco te van a estar apretando para que pagues 6.000 pesos por día. Claro, entonces esa es la distinción de cómo se descuida o se vulnera aún más a las poblaciones que ya están vulneradas. Entonces ese es el tema. Falta una política pública, un abordaje de eso. La inclusión no es solamente hablar de si te conviene o no sacar un crédito. No, nunca me conviene. Nunca me va a convenir en estos términos. Además, me imagino que el poder que tiene ese prestamista ilegal es también coercitivo, ¿no? Sí. Estamos hablando de gente que pesada, a eso me refiero, ¿no? Sí. Esa es la modalidad. Pero incluso también no sé, pienso en Coppel también, te va a buscar a tu casa o te tiene más registro. Ahora no hay tanto porque el consumo está bajísimo, pero había campañas en la 21 y en muchos barrios de zona sur de Coppel, puestito de Coppel, para que te saque la tarjeta y puedas comprar ahí. Esas campañas ya no están más, porque realmente ni para eso se llega. Pero también te van, te visitan, te buscan, claro. Y bueno, las agencias de cobranzas están a full en este momento porque la mora subió un montón y están todos llamando para que paguen las moras que tienen las familias en un contexto muy difícil. Y que no ha pasado porque uno piensa que, bueno, saco la deuda, me endeudo y después lo voy pagando porque puedo recuperarme o pasa algo. No está pasando esa recuperación en B que tanto se dijo. Sigue todo para atrás. Estamos en una corrida del dólar, entonces no hay buena perspectiva. En relación a lo que se vio en el 2023, ¿no? Mucha gente también no alcanzaba la plata, mucho malestar. Yo siempre agrego, cuando se trata de los barrios populares, porque lo percibí, tengo contactos, el tema inseguridad, que siempre afecta a los sectores populares más que a los más poderosos o más acomodados, determinó de alguna manera o contribuyó a que Milei sea presidente. ¿Ves algún cambio en eso? ¿Ves gente que de pronto, no sé, revisa su posicionamiento? ¿Viste esa suerte de ola que ayudó a que Milei sea presidente? Si hay algún cambio y qué tipo de cambio hay. Yo creo que las elecciones que se dieron en la provincia de Buenos Aires nos dan un claro ejemplo de qué es lo que pasa y que ya no se aguanta más. Que no la vimos porque nunca fue para nosotros, era para otros, para quienes se les sacaron los impuestos a bienes personales, para que tienen beneficios, todo ese gasto tributario que sigue estando, que es para empresas tecnológicas como la de Galperín, tienen beneficios que no se le han quitado. Pero ¿qué se quitó? Se quitó la moratoria, se intentó eliminar el FISU, se intentó demonizar a la gente que trabaja en el Garrahan y a los niños que se atienden ahí. O sea, ese es el plan y por eso no la vemos, porque no es para nosotros y nunca lo fue. Entonces, yo creo que fue inesperado ese resultado. Nosotros veníamos con una perspectiva de una elección en donde nadie iba a ir o que no se iba a pensar como importante. Aún así la participación fue alta para lo que viene siendo. ¿Vos ves gente sin energía, sin ganas de ir a votar, que ya está desencantada? No. Nosotros veíamos eso, por eso nos sorprendió, al igual que a todo el mundo le sorprendió el resultado de Provincia de Buenos Aires. Mucha gente que no encontraba en la política, en ir a votar, en esa acción, que para nosotros es fundamental, porque la política es la solución, no es por fuera, no es destruyendo el Estado, no es destruyendo la política, que es lo que está haciendo Milei. Entonces, le esperamos más bien que no vaya nadie, o que sea la participación bajísima, y que esa sea la respuesta. Pero la respuesta fue todo lo contrario. Un descontento enorme que se pudo traducir en las urnas. Y un mensaje claro para Milei que no ha cambiado ningún rumbo hasta ahora.
Diego, cuando las familias están endeudadas, como le estabas planteando en el comienzo de la nota, con actores no bancarios, que son tasas usurarias, ¿la mera recuperación de la economía basta como para tratar de que empiece a bajar la deuda de las familias, o necesitas una política activa del Estado para ayudarlas? Porque estaba pensando en el caso de que uno de los actores que siempre estaba presente ahí en, che, las familias se están endeudando y hay que sacarla de esto, era Daniel Arroyo, que tenía como políticas más activas ahí. No sé si, a ver, en principio ya entrando un crédito ya es problemático con estas tasas, siempre va a ser problemático. Entonces salir es un círculo muy complicado y cuando las familias logran salir, a lo que siempre sucede, y por eso ese 40%, porque es una foto de ese momento, la familia que ya pudo salir no quiere volver nunca más a eso, porque la pasó muy mal y realmente se logra salir pidiendo amigos de todas partes plata para salir. Una vez se sale... que yo creo que ahí es donde se puede pensar para adelante y más de largo plazo en un mundo un poco más ideal de cómo incluimos a los sectores populares en el mercado de crédito, ahí yo creo que sí tiene que haber una intervención de Estado, porque si no se descuida y si se privilegia a quien sí puede acceder a un mercado como en un banco, una tarjeta de crédito. Quien tiene tarjeta de crédito, seguramente todos ustedes, tiene ciertos beneficios con... Ahora 12, ahora no están estos planes, pero siempre estuvieron y son tasas subsidiadas para consumo para la clase media, la clase alta. Entonces, eso para el sector popular no existió. Entonces, tiene que haber un abordaje ahí, como lo tiene que haber con la energía. No sé, había salido que en sectores de Nordelta habían pedido subsidio para pagar menos gas. Y en los barrios populares pagamos la garrafa carísimo. Entonces, eso no solo es recontra inequitativo, abre una brecha y la estira mucho más la desigualdad, porque estamos distribuyendo mal los recursos, estamos vulnerando a los vulnerables y beneficiando a quienes ya tienen plata. Entonces, no va por ahí. Siempre me acuerdo y hago honor a eso, Marcelo Lotoviagda insistía tanto con eso, están subsidiando el gas, lo decía en pleno kirchnerismo, ¿no? Porque este fue uno de los errores más groseros, la política energética. Yo tengo una visión muy crítica de lo que se hizo en el gobierno de Cristina especialmente, y me acuerdo que el otro decía, le están bancando la calefacción de las piletas de Nordelta y le están cobrando la garrafa a precio libre a los sectores populares. Y no es para poner de enemigo, tampoco quiero discutir ahora si el subsidio sí o el subsidio no. Yo creo que se tiene que tener en cuenta también a quienes no tienen esa red de gas. Claro, entonces, claro. No, el subsidio lo que peor las pasan son... Yo acá diciendo, sí. El subsidio a los ricos no. No, bueno, no. Obviamente. Ahí yo me subo a esa, pero sí. No, Diego, te quería preguntar, de cara a las próximas elecciones, ¿cómo pensás que se podría llegar a intensificar, en cierta forma, este contexto de endeudamiento estructural? ¿Pensás que puede llegar a empeorar con el contexto de inflación? ¿Cuál es tu visión? En la medida que la gente que tiene un trabajo no le alcanza, no llega a fin de mes, eso ya es un problema de que la economía no está funcionando. O sea, gente que trabaja, o sea, porque, de vuelta, si te quedas sin trabajo es una cuestión, pero si vos trabajas y aún así necesitas endeudarte y entras en un círculo de que no puedes salir, es un problema estructural de la economía, tu ingreso no alcanza. ¿Qué es la figura del trabajador pobre del cual estábamos hablando ya desde finales del gobierno anterior y que se profundizó ahora? Exactamente, ¿qué es lo que crece? El cuentapropismo informal, los monotributistas, cae el empleo de pleno derecho, eso no deja de ser algo disponible. Para nosotros nunca lo fue. Eso te iba a preguntar, ¿eso estaba disponible en el barrio? No, nunca estuvo disponible. Tenemos el dato, es 1 de cada 10 tenía trabajo registrado el año pasado cuando hicimos el relevamiento. En relación de dependencia. En relación de dependencia, pleno derecho. El resto era mucho trabajador comunitario, que sostenían ollas populares, cuentapropuesta, economía informal, economía popular. Un montón de formas de... La gente se la rebusca. Y esa es la forma de salir. Pero eso no garantiza derechos. Hay monotributista por acá, monotributista por allá. Eso es lo que crece hoy en la economía. ¿Y qué cambió? En la medida que no se recompongan los ingresos, no va a haber una salida de esta crisis. A ver, eso es lo que está pisado. Claro. Está pisado el salario mínimo, que aumenta 5.000 pesos por mes. Hoy está 322.000 pesos. Y ese es un número muy importante para la economía informal. Entonces, ¿por qué? Si se pone... Porque las changas se giran alrededor de ese monto. Si ves lo que paga un cuentapropista informal, hace poco el IPIP sacó un informe, son más o menos 400.000 pesos, que está muy cerca del salario mínimo. No es nada que ver con el RIPTE ni con los trabajadores registrados estables. Está muy lejos de eso esta realidad. Entonces, si miramos en la informalidad, vemos que el salario mínimo es un valor muy importante que tiene un zapato encima para que no aumente. Entonces, nada, es un número que a la economía informal mueve un montón. Diego, como ministro de Economía... No. Siempre van por todo. No, pero a ver, no tan exagerado, pero si tenés que plantear cómo se podría ayudar a salir de este loop en el que están metidos los sectores de menos recursos que tienen que endeudarse. ¿Se te ocurren medidas inmediatas? ¿Qué harías?
Es muy complejo pensar esto en una coyuntura donde estamos tan golpeados por Milei y realmente nos borró hasta esa capacidad de imaginar una política, porque ahora estamos disputando que el Estado tiene que existir, lo cual es una ridiculez. La discusión es esa. La discusión es, bueno, el FISU no desapareció. Sturzenegger lo intentó por decreto sacarlo, está judicialmente sostenido, sí, pero realmente se quedó sin recursos. No hay más recursos porque está financiado por el impuesto país, claro, el impuesto a las grandes riquezas en su momento. Entonces, no tiene aporte del Tesoro Nacional, el Ministerio de Economía no hace los pagos y las obras de los barrios populares siguen interrumpidas. Y perdón por ser insistente con esto, cuesta mucho pensar para adelante cuando estamos tan golpeados ahora. Obviamente, sí, con otro contexto, hay que sentarse a pensar cómo integrar, cómo incluir financieramente a los sectores populares. Y ahí hay instituciones que tienen un valor muy grande. El Banco Nación puede sacar una línea, el ANSES, a través de lugares donde se llega a los barrios, claro, a los territorios. Eso pueden ser opciones viables que con un poco más de aire, que es lo que nos falta hoy, podemos sentarnos a pensar de cómo podría ser esa línea. Yo me acuerdo que había, ¿te acordás? No sé si vos lo conociste, a lo mejor cuando estudiaste, el Banco de los Pobres, hubo un proyecto que nació en la India, yo me acuerdo haberlo entrevistado, ahora se me fue, Yunus se llamaba, el economista, Yunus era indio creo, y había creado un sistema de créditos, de microcréditos, con devolución, que se aplicó en algunos lugares de América Latina, incluso yo lo vi, y yo le di una mano también a ese proyecto de la isla Maciel, cuando estaba el padre Paco, que había una suerte de créditos para arreglar vivienda, baños, hacer el baño, y era muy, pero muy barato. Te daban la plata y era muy accesible devolverlo. Y bueno, eso, hay que imaginar soluciones, ¿no? Sí, y es el ejemplo que te puse antes, que era el CONAMI, la Comisión Nacional de Microcréditos, claro, orientado a cooperativas en ese caso, pero pensado por una cartera de consumo. Alguien que no va a especular con esa plata, sino que va a volcarla a mejorar Exacto. su vivienda, a, no sé, incluso iniciar un emprendimiento, quién sabe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso también puede ser trabajo. Y nada, eso es lo imaginable, es lo que ya ha sucedido, creo que hay que retomarlo con una nueva perspectiva, un poco más amplia, y teniendo en cuenta los problemas que genera no regular, no sé, las billeteras virtuales, estas tasas que se terminan pagando, que, no sé, 500% por un préstamo. Una locura. Y la gente cuando no llega a fin de mes tiene que recargarla, sube y va a esa aplicación, le hace Mercado Pago y la recarga, la sube. Y otra vez el poder que le das a los sectores vinculados al delito, ¿no? En los barrios, que también es un dato sobre el que vienen advirtiendo los sacerdotes, las ONG, etcétera. Ha sido un gusto charlar contigo, Diego. Seguramente te vamos a volver a convocar seguramente. ¿Cuál es la materia que más te gustaba? A mí, de la carrera. Desarrollo me encantaba. Y estructura económica también me gustaba. Ah, mirá. ¿Te graduaste con buenas notas o sos como yo, ahí peleando? No, bastante bien. 7 y largo, ¿eh? Sí, no me acuerdo ahora, pero 7 y largo. Bien. ¿Qué materia te falta vos para recibirte? Él está estudiando economía también. Walter, ¿qué te falta? Economía internacional. Economía internacional. Yo esa la dejé para el último. Tampoco te gustaba, él la dejó para el último. Después la encontré interesante, igual tuve con una muy buena profesora, después se la paso. ¿Le podés dar unos tips a ver si lo consejito a Garba? A ver si lo hacemos recibir a Walter Garbarino. Gracias, Diego. No, gracias a todos. Muchas gracias. Diego Mora es economista del Observatorio Villero de la Garganta, de la 2124, bueno, contando esto, ¿no? La problemática que se vive en los barrios con estos créditos terroríficos. Sí. Un pequeño dato, mientras hablaba Diego estaba buscando, él menciona el Fondo de Integración Sociourbana, el FISU. El FISU, que quiso derogar el gobierno, que está con un amparo. ¿Sabés cuánta plata hay en el presupuesto 26 para el FISU? Y cero de ese pueblo. 7.242 millones de pesos, menos de 7 millones de dólares. Bueno, nada, prácticamente lo desmantelado. Administración, ¿no? Sí, Gasto de administración, nada más. Sí, lo desmanteló. Primero lo demonizó con gran colaboración de un sector de la prensa cuando casi todo el aparato mediático de la Argentina acompañaba ese proceso, lo demonizaron, dijeron que había curros, negocios, y cualquier persona que ha estado en algún barrio popular de la Argentina sabe lo importante que ha sido el FISU. Bien, 1:00 p.m, amigo, nos queda una hora con mucha información para contar.